Continuamos con termodinámica. Puntualmente ahora lo que vamos a ver es conducción del calor. Nosotros sabemos que si tenemos un cuerpo a mayor temperatura y en contacto tenemos otro cuerpo con menor temperatura, va a fluir la energía del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Cuando dos cuerpos están en contacto, esa transferencia se produce por conducción. Dos cuerpos pueden no estar en contacto, nosotros vamos a ver más adelante, que se produce radiación. Por ejemplo, el Sol, que está a mucha mayor temperatura que la Tierra, transmite su energía a la Tierra. Nosotros recibimos la energía del Sol, pero no estamos en contacto con el Sol y no hay ningún medio a través del cual se pueda transmitir esa energía. Entre el Sol y la Tierra hay vacío. Si suponemos que esto es el Sol y la Tierra, acá hay vacío, no hay absolutamente nada, pero la energía del Sol llega hasta la Tierra. De hecho, nosotros la podemos aprovechar con paneles solares, las celdas fotovoltaicas, o simplemente cuando tomamos sol, la energía del sol quema nuestra piel. La energía del sol también se utiliza para evaporar agua. En ese caso, el calor viaja por radiación, que es otra forma de transmitir calor. Después existe también la convección. En la convección hay movimiento de masa. Cuando ustedes tienen una estufa, esto es algo general, ¿no? La estufa suele estar en el piso, ese es el piso de la habitación, suele estar lo más cerca posible de la parte inferior, la estufa. ¿Y por qué? Porque la estufa está en contacto con el aire que tiene alrededor. La estufa está en contacto con este aire únicamente. El aire al estar en contacto con la estufa, por conducción, se calienta. Entonces pasa este aire que está alrededor de la estufa, pasa a estar caliente, porque está en contacto con la estufa. El aire caliente tiene menor densidad, y por tener menor densidad, asciende, flota como flota un corcho en el agua. El aire caliente flota en el aire frío, tiene menor densidad, sube. Sube el aire caliente, acá tenemos aire caliente, y el aire frío que estaba arriba, baja. Entonces vuelve a haber otro aire, aire nuevo, aire que estaba frío, que estaba arriba, baja, toma contacto con la estufa, y ese aire ahora está caliente, sube. Este aire obviamente se desparrama por todo el techo y empieza a tomar contacto con el techo, empieza a tomar contacto con el otro aire, pero ese movimiento, esa circulación ascendente del aire caliente y descendente del aire frío se llama convección. Es movimiento de masas de algún fluido. Esto también pasa con el agua. Si ustedes ponen una pava en el agua o una cacerola en el agua, el fuego calienta únicamente la parte de abajo. El agua primero está toda fría, toda el agua está fría, se calienta la parte inferior, esta agua asciende, sube el agua caliente y baja el agua fría. Este proceso de movimiento de masa se llama convección y es otro de los métodos para transferir calor. Tenemos entonces la convección, que por ahora nosotros no vamos a ver absolutamente nada de convección. Tenemos la radiación, que es a la distancia, sin tener ningún tipo de contacto y sin que haya transferencia de masa. El Sol no nos da su masa, nos da su energía, pero no nos transfiere masa.
La radiación es solamente a través del espacio, a través de la luz del sol, a través de los fotones, nos emite energía por radiación. Nosotros nos vamos a concentrar en conducción. Conducción, entonces, tiene que haber contacto. Nosotros tenemos los cuerpos. Si entre los cuerpos no hay contacto, no puede haber conducción. En nuestro caso tenemos entonces un cuerpo con mayor temperatura. Por ahora no nos importa la temperatura. Vamos a ponerle temperatura H, temperatura caliente, por decirlo de alguna forma. Y al otro le vamos a poner temperatura, vamos a poner fría. Normalmente se ve también con la C de cold, pero nos mezcla de que si es caliente. Ponemos hot y fría. Y somos bilingües. Tienen que estar en contacto. Para ponerlos en contacto, vamos a colocar una pared, una barra, algo que va a unir estos dos cuerpos. Estos cuerpos no son planos, son tridimensionales, ¿no? Esto tiene profundidad, este cuerpo. Y el cuerpo azul, el cuerpo que tiene menor temperatura, también es tridimensional. Entonces la pared que los va a unir, vamos a hacer una pared circular. Esto, ahora vamos a borrar lo que sobra. Es una pared que los conecta. A través de esa pared, a través de ese material, esto es entonces temperatura fría. Vamos a poner dos números por poner, no harían falta. Esto está a 50 grados Celsius y este está a 10 grados Celsius. Ahora están en contacto a través de esta pared. Si nosotros quitamos la pared, no están en contacto, no hay transferencia de calor. Se produce transferencia de calor cuando están en contacto. Se produce esta conducción de calor, que es la transferencia de calor por contacto, cuando está la pared. Saco la pared, no hay conducción. Pongo la pared, hay conducción. Fourier analizó qué era lo que pasaba colocando diferentes paredes y llegó a la ley de Fourier, que lo que hace es calcular cuánto calor pasa desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Lo que hizo fue un análisis mucho más exhaustivo del que vamos a hacer nosotros, pero básicamente lo que planteó es, se fijó qué cosas favorecen esta conducción de calor y qué cosas desfavorecen la conducción del calor. Si yo, esta barra, ¿no? Esta pared, si a esta pared, a esta barra, esta barra que vincula a los dos cuerpos, pero a su vez los separa, ¿no? Si a esta pared la pongo un segundo y la saco, la cantidad de calor que viaja desde el cuerpo de 50 grados hacia el cuerpo de 10 grados es muy poca, porque yo lo puse altura a esa pared, la coloco un segundo y la saco, viaja un poquito de calor nada más. Ahora, si esa pared la pongo y la dejo un rato largo, va a viajar mucho más calor. Cuanto más tiempo dejo esa pared, cuanto más tiempo espero con esa pared conectada, más calor va a haber. Entonces, él lo que hizo fue plantear una fórmula en la cual las cosas que favorecen a que haya más transferencia de calor las puso en el numerador, ¿no? Porque en el numerador ponemos las cosas que son proporcionales a el elemento resultado. Entonces, en este caso vamos a tener el tiempo en el numerador. Esto quiere decir,
A mayor tiempo que está la pared puesta, mayor va a ser el calor que va a viajar desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Cabe tener presente que en estos ejercicios en particular lo que se va a analizar es cuerpos que no cambian su temperatura. Nosotros sabemos que podemos llegar a equilibrio térmico, ¿no? Si nosotros tenemos estos dos cuerpos y ponemos una pared, la energía que viaja desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura hace que este cuerpo baje su temperatura. Fourier lo que hizo fue analizar cuerpos lo suficientemente voluminosos como para que no varíen su temperatura o que tienen la posibilidad de regenerar energía. Esto podría ser, de este lado tengo una estufa o una casa con la estufa prendida. La casa con la estufa prendida está siempre a 50 grados. Esto sería el exterior, que es el medio ambiente, que tiene 10 grados porque es en invierno, y tiene la posibilidad de estar a 10 grados porque es inmenso el exterior, y entonces la energía que fluya desde el interior hacia el exterior no va a calentar el exterior, no va a hacer que cambie esa temperatura. Estos 50 grados van a ser siempre 50 grados y estos 10 grados van a ser siempre 10 grados. Esa temperatura se va a mantener por más que haya flujo de calor, porque o los dos cuerpos son inmensos o porque hay algo que hace que se mantenga de este lado la temperatura a 50 grados, un algo que no nos importa. Y hay otra cosa que mantiene esto a 10 grados, que tampoco nos importa qué es lo que mantiene la temperatura a 10 grados, pero mantiene la temperatura a 10 grados. Fourier lo que analiza es cuánto calor viaja a través de esa pared con esas dos temperaturas. Lo primero entonces que encuentra es que cuanto mayor tiempo estén conectadas, cuanto mayor tiempo esté esa pared, cuanto mayor tiempo estén conectados esos dos cuerpos, más calor va a viajar. Lo otro que analiza, y ahora vamos a dibujarlo en dos dimensiones, que si yo tengo el cuerpo de mayor temperatura y el cuerpo de menor temperatura y pongo la pared, o si tengo el cuerpo de mayor temperatura y el cuerpo de menor temperatura lo tengo acá, y entonces la pared tiene que ser así de larga, ¿sí? El calor que logra llegar desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, en el caso de que la pared sea larga, es mucho menor. Acá, nosotros vimos que el calor se transfiere por, en este caso por conducción. Conducción es contacto directo. El contacto directo es las moléculas del cuerpo de mayor temperatura chocan contra las moléculas de la pared. Las moléculas del cuerpo de mayor temperatura tienen mucha energía, chocan contra las de la pared. Las de la pared chocan con sus propias moléculas, ¿sí? Y esa energía que se transfiere por este contacto llega hasta el cuerpo de menor temperatura. Si la pared es corta, ¿sí? Si este espesor o largo, si este largo, esta longitud es pequeña, son muy pocos los choques que hay que producir y enseguida la energía desde el cuerpo de mayor temperatura llega al cuerpo de menor temperatura. Enseguida tenemos transferencia de calor. En este caso, tiene que haber un montón de choques hasta que llega el calor al cuerpo de menor temperatura. Lo que llegamos a la conclusión es que cuanto más larga es esa pared, menos calor llega, por lo que el largo es inversamente proporcional al calor que se transmite. El largo va en el denominador. Esto es, si dejamos la misma cantidad de tiempo enchufado, lo enchufamos un minuto, y esto también lo enchufamos un minuto, a igual tiempo en los dos casos, en el caso en que la longitud es mucho mayor, la cantidad de calor que va a llegar desde el cuerpo
de mayor temperatura al de menor temperatura va a ser mucho menor. Eso en cuanto a la longitud. Lo otro que analiza Fourier es el área de la pared. Esta área, ¿sí? Esta área, ¿sí? Que es la misma que esta área. Es el área que está en contacto. Vamos a dejar de lado estos dos casos, uno más largo que el otro. Si nosotros tenemos el cuerpo de alta temperatura y el cuerpo de baja temperatura, y otro caso en el cual de nuevo tenemos los mismos cuerpos a la misma distancia ahora, están separados a la misma distancia los dos cuerpos, y en el caso de arriba ponemos una pared muy finita. ¿Sí? Esta pared es una pared redonda de ese tamaño. Y en el caso de abajo ponemos una pared que tiene un área mucho mayor. En este caso, ¿sí? Esta es el área. Esta es el área. Y en este caso, esta es el área que está en contacto. En el caso en el que el área es muy pequeña, si tiene muy pequeña área, de nuevo, las moléculas del cuerpo de mayor temperatura chocan contra la pared y viajan los choques hasta el cuerpo de menor temperatura. En el caso en el que tenemos más área, estas moléculas chocan contra la pared, estas también chocan, estas de acá abajo también, estas también chocan, estas también, estas. Hay muchísimas más moléculas del cuerpo de mayor temperatura que chocan contra la pared. Y todas las moléculas, no son solamente estas las que transmiten la energía hasta el cuerpo de menor temperatura. Todas estas de acá abajo también transmiten energía. Estas a la vez transmiten energía. Todas estas transmiten energía. Entonces, cuanto mayor es el área en contacto entre las dos superficies, ¿sí? Es el área en contacto, no me importa el área del cuerpo. Lo que me importa es el área de la pared, el área que las mantiene en contacto. Cuanto más grande es esa área, más calor es el que se transmite. Entonces el área también va en el numerador. ¿Sí? El área de la superficie en contacto. Lo otro que estuvo analizando fue diferentes materiales en la pared. No es lo mismo poner una pared que los vincule hecha de madera, una pared hecha de telgopor o una pared hecha de algún metal. Nosotros sabemos que los metales tienen muchos electrones libres y esos electrones son los que benefician la conductividad térmica, la conductividad del calor. Entonces, dependiendo del material, y acá no hay una... es así como hay materiales que tienen diferente inercia térmica, que es lo que vimos, cuánto les cuesta modificar su propia temperatura, bueno, y los metales tienen poca inercia térmica, el agua tiene mucha inercia térmica. También hay una constante que es la conductividad del material. Ojo acá, es conductividad térmica, ¿no? Porque hay materiales, hay otra conductividad que es la conductividad eléctrica, que no es el caso. Conductividad térmica del material. Es un valor, cada material tiene su propia conductividad térmica. Y lo último que falta acá agregar es la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que si tenemos el cuerpo
Bueno, podemos usar este mismo ejemplo. Vamos a dibujar el mismo tamaño de pared ahora. Vamos a tener los dos cuerpos, misma pared, mismo material, misma pared, mismo tiempo puestos en contacto. Si el cuerpo de mayor temperatura tiene, vamos a cambiar esos valores, vamos a poner 20 grados centígrados y el cuerpo de menor temperatura tiene 19 grados centígrados. Y ahora, ese sería el caso, el primer caso. Y el segundo caso, el cuerpo de mayor temperatura tiene 100 grados centígrados y el cuerpo de menor temperatura tiene 2 grados centígrados. En el caso superior, en el caso de arriba, la diferencia de temperaturas es muy poca. Nosotros sabemos que eso es prácticamente o casi equilibrio térmico. Entonces prácticamente no hay transferencia de calor. El calor fluye muy poco desde este cuerpo desde el cuerpo de mayor temperatura a de menor temperatura, porque el salto térmico es muy poco, hay muy poca diferencia de energía, las vibraciones de las moléculas de ambos cuerpos son prácticamente iguales, entonces prácticamente no viaja nada de calor de un cuerpo al otro. En el segundo caso, la diferencia de temperatura es muy alta y ahí sí hay mucha transferencia de calor. De nuevo, esto es, no lo dejamos eternamente hasta que estén en equilibrio térmico. Esto es, los conecto a los dos 10 segundos. ¿Dónde hubo más transferencia de calor? Y en el caso de abajo, porque hay mucha más diferencia térmica. Eso es lo que está agregado y es lo último que forma parte de esta ley de conducción del calor de Fourier. Nos queda entonces que el calor, que la cantidad de calor, ¿sí? Recordemos, el calor lo vamos a medir en Joule. Esto es un corchete deformado. En Joule va a estar dada por el área de la pared que vincula estos dos cuerpos, la diferencia de temperatura o salto térmico entre estos dos cuerpos, el material, si K, que es la conductividad del material, nos habla del material de la pared, el tiempo que los dejemos, e inversamente proporcional al largo de la pared. Esa es la fórmula de la ley de conducción del calor de Fourier. Esto lo vamos a ver muchas veces escrito de otra forma, que es simplemente pasando el tiempo dividiendo para el otro lado. Nosotros ya sabemos, ¿no?, que calor es en joules, no hacía falta ni siquiera anotarlo. Si pasamos dividiendo el tiempo, nos queda que el calor, a medida que pasa el tiempo, es igual a el área, vamos a poner la constante por el área por el salto térmico sobre la longitud de la pared. ¿Por qué se suele también escribir de esta forma? Porque la cantidad de calor por unidad de tiempo se la llama tasa de transferencia, suele tener su propia letra H, ¿sí?, que es la tasa de transferencia de calor, porque es la cantidad de calor por unidad de segundo que circula. Otra cosa que se suele reescribir de una forma diferente son las características de la pared. Esto es, si ustedes tienen definida una pared, esa pared
permite que viaje el calor en base a la constante, que es el material de la pared, el área de la pared y el largo de la pared. Permite que viaje en base a K y a A. Y evita que viaje en base a L. Esto se suele reescribir de la siguiente forma. K por A sobre L es cuánto, esto nos da un número, que cuanto más grande, más nos favorece la pared a esta conducción del calor. Entonces lo que se hace es, se busca la inversa de esto, la inversa de K por A sobre L, y esto es lo que, en vez de favorecerme, por ser la inversa, es lo que evita que haya transferencia de calor. Dijimos, K, cuanto más grande sea K, cuanto más grande sea A, más me favorece a la transferencia. El resultado de esta cuenta es cuánto me favorece a que haya transferencia. La inversa de la cuenta, ¿sí? Lo contrario, esto de hecho lo podemos escribir como L sobre K por A, ¿sí? Es cuánto me desfavorece. Y a esto se lo llama resistencia. Resistencia a la conductividad. Resistencia a la conductividad térmica. De esa pared en particular. Esa pared que tiene este largo, tiene esta área y tiene este material en particular. Es cuánto se resiste esa pared a la conductividad térmica. Con lo cual podemos escribir a Q como el salto térmico sobre la resistencia por el tiempo, o a la tasa de transferencia como el salto térmico sobre la resistencia. Vamos a corregir acá. Salto térmico lo vamos a poner en valores absolutos en Kelvin. Recordemos que como tenemos un salto, el salto nos va a dar tanto el Celsius como en Kelvin, es el mismo salto, pero para que quede claro y no confundamos tiempo con temperatura, tiempo minúscula, temperaturas absolutas con mayúscula, y nos queda entonces la cantidad de calor que se transfiere en esa pared está dada por el salto térmico, el tiempo y dividido en la resistencia que tenga esa pared, y lo que es la tasa de transferencia, o sea, el calor sobre el tiempo, va a ser el salto térmico sobre la resistencia de la pared. Esto es porque podemos tener una pared fija, por ejemplo, la pared de su casa tiene cierta área de contacto entre la parte interna de la casa y la parte externa que no cambia nunca. El espesor o el largo de la pared, ¿sí? este largo o espesor de la pared, no cambia nunca. Y el material de la casa de su casa o de la casa del colegio, de la casa que sea, no cambia nunca. La pared ya tiene una forma y un material ya definidos que quedan para toda la vida. Lo que sí pueden cambiar son las temperaturas y el tiempo que estemos analizando. Si estamos analizando cuánto calor fluye en una hora, o cuánto calor fluye en 2 horas, o cuánto calor fluye en un día. La pared no cambia, por eso se suele utilizar este conglomerado de valores para hacer aparecer una variable más, que es la resistencia a la conductividad térmica de esa pared. Vamos a ver cómo se pueden asociar diferentes paredes, pero por ahora dejamos esta introducción en lo que es la ley de la conducción de Fourier, que tiene una fórmula general, la cual podemos reescribirla de diferentes formas, ¿sí? Acá estamos averiguando cuánto calor viajó en total, cuánto calor neto, tantos joules, 1000 joules, 5000 joules, 10.000 joules.
Acá lo que estamos obteniendo es la tasa de transferencia, es qué tan rápido viaja ese calor. ¿Cuántos joules por segundo? ¿Sí? Que, recordemos, joule por segundo es watt. Así que la cantidad de calor la vamos a medir en joules y la tasa de transferencia la vamos a medir en watts. Y por último, lo otro que podemos reescribir es esta resistencia a la conductividad térmica de esa pared en particular, que en general, cuando construimos una pared, esa pared queda con esos valores para toda la vida, y entonces por eso estos tres valores se suelen escribir juntos y se los llama resistencia a la conductividad térmica.